Pues bien, bienvenidos una vez más a Críticas de un Ateo Normal. Un gusto grabar un nuevo video para ustedes. En esta ocasión, haré una versión digamos 2.0 del primer video, el de falacias lógicas, ya que este tenía un audio bastante malo, por lo que he decidido mejorarlo, aunque sea un poco. Pasemos a materia. Habíamos hablado de 10 falacias lógicas y a continuación las repasaremos para que tanto creyentes como ateos las conozcan y puedan evitarlas. Es necesario entender que el nombre correcto es sofisma, que el nombre falacia lógica es genérico y que la importancia de conocer las falacias lógicas es evitar que seamos engañados, ya que no son pocos quienes las usan para engañarnos y manipularnos. Veamos cuáles son. Número 1. Falacia de ambigüedad. Esta falacia recibe su nombre del carácter ambiguo de las palabras que se usan en la argumentación, es decir, se aprovechan de los múltiples significados de una palabra para usar una definición al inicio y otra en su conclusión. Un ejemplo sería: los ateos están mal porque dicen que el universo salió de la nada, pero de la nada nada sale. Y eso es correcto, de la nada nada sale. Aquí podemos ver la falacia de ambigüedad en el significado de la palabra nada, ya que en la primera nos referimos al vacío cuántico por lo que no es la nada que tratan de hacer ver, y en la segunda a una nada filosófica como total ausencia de características. Aunque sea la misma palabra y parezca algo coherente, no lo es. Otro más evidente sería: se registraron 2 grados bajo cero, uno aquí y otro allá. Como podemos ver, los 2 grados se refieren a cosas distintas, uno se refiere a la temperatura y otra a la cantidad. Número 2. La falacia de afirmación gratuita. Esta falacia se da cuando en un argumento se afirma algo que no tiene respaldo alguno, solo se asume y se acepta por el bien del argumento. Esta falacia es similar a la de generalización apresurada que veremos en próximos vídeos. Ejemplo sería: todos los artistas famosos son malas personas porque hacen un pacto con el diablo. En este caso, se ve como se afirma sin más defensa que los artistas hacen pactos con un diablo para afirmar que son malas personas. Esta afirmación es gratuita, no puede decirse así sin más, debe comprobarse, y estoy seguro de que todos tienen una tía que ha dicho algo así. Otro ejemplo: todos los ateos son ateos porque están resentidos porque Dios no les dio lo que quería. Aquí no hay mucho que hacer más que reírse. ¿Cómo lo prueban? ¿Cómo lo afirma? Pues eso lo hacen gratuitamente. Número 3. La falacia de falsa analogía. Esta es una de las más recurrentes. Ocurre cuando para demostrar la verdad de algo lo comparas con otro algo, estableciendo así una analogía, obviando las diferencias o que no tienen una semejanza relevante. Ejemplo clásico de los creyentes: un reloj no se puede formar a sí mismo porque es demasiado complejo. El ser humano es mucho más complejo que un reloj y por lo tanto el ser humano es, al igual que el reloj, algo diseñado. Aquí obvian por completo que el humano como mecanismo biológico tiene la capacidad de autorréplica, por lo que la analogía no es posible. En futuros videos hablaré de este argumento. Número 4. Ad hominem o contra el hombre. Este se da cuando la persona trata de desvalorizar un argumento atacando a su interlocutor. Ejemplo: usted se viste como un drogadicto, obviamente no puede decirnos nada de termodinámica. O: usted afirma que la evolución es verdadera, pero usted no tiene ningún título académico para decir eso. Es necesario entender que, en ambos casos, las características de las personas son irrelevantes para la defensa de la afirmación. Número 5. Falacia ad verecundiam o de autoridad. Esta falacia se da cuando una persona afirma algo porque una figura de autoridad lo dijo. Por ejemplo: la Tierra es plana, un amigo que es abogado me lo dijo. O: X científico cree en Dios y por lo tanto Dios existe. Esto es falaz porque da igual quién sea la persona, sino cómo demuestra su punto. Por eso, citar que chorrocientos científicos famosos eran creyentes para decir que Dios existe, no vale nada. Número 6. Falacia de causa falsa o el famoso non sequitur. Quiero aclarar que toda falacia en cierta medida es un non sequitur, por lo que podríamos decir que aquí tenemos a la madre de todas las falacias, más o menos. Esta falacia consiste en afirmar que una cosa es una causa de otra sin que realmente exista relación coherente que lo respalde. Hay bastantes ejemplos y se comete mucho entre personas supersticiosas. Ejemplo: hay casos de pederastía en la Iglesia Católica, no pueden así decir que la Iglesia Católica es la iglesia verdadera. O uno clásico: Mao y Stalin eran ateos, por eso un ateo no puede ser moral, o el ateísmo es malo, asesino, etc.
En ambos casos la afirmación no tiene afinidad causal, es decir, la afirmación 1 no causa la veracidad de la afirmación 2. No porque en la iglesia existan estos casos eso significa que la misma no tenga una doctrina verdadera o robusta. De la misma manera, no porque Mao o Stalin fueran ateos, eso significa que el ateísmo es malo o inmoral. Número 7. Falacia de composición. Se produce cuando atribuimos a un conjunto determinado cosas o características que solamente son ciertas en las partes. Venimos a decir, como todos los componentes son buenos o malos, el conjunto ha de ser bueno o malo. Ejemplo, por fuerza se trata de una orquesta magnífica, porque todos los profesores son extraordinarios. Falso, bien podrían no saber tocar juntos. O la famosa, todos los componentes del universo son causados por otros, por lo tanto el universo como un todo debe ser causado. El caso opuesto se da en la falacia de la división, según la cual las partes disfrutan de las propiedades del todo. Debe ser muy buen jugador porque está en un equipo magnífico. Bien podría ser el más malo de todo el equipo. Número 8. Falacia por conclusión desmesurada. El error se comete cuando, a partir de datos ciertos, llevamos la conclusión más lejos de lo que ellos permiten. Con frecuencia, siendo ciertos los ejemplos, nos empeñamos en obtener de ellos lo que no dice. Es conocida la anécdota del sabio que a la voz de «salta» lograba que cada una de las pulgas de su colección se introdujera en un frasco. Arrancó a una de las pulgas las patas traseras y al ordenar «salta», la pulga no saltó. Y lo mismo ocurrió tras arrancar las patas a todas las demás. El sabio, entusiasmado, anotó en su cuaderno: cuando se le quitan las patas traseras a una pulga, ésta deja de escuchar. Es el llamado salto de fe. Por eso, el Kalam la comete en su conclusión. La conclusión de dicho argumento, sea o no verdadero, no lo voy a discutir acá. El argumento es el siguiente. 1. Todo lo que comienza a existir tiene una causa. 2. El universo comenzó a existir. 3. Por lo tanto, el universo tiene una causa que es Dios. Aquí se comete la falacia, pues la conclusión está más allá del alcance del argumento. El argumento solo puede concluir que el universo tiene una causa, nada más. Ni Dios y mucho menos el Dios cristiano. Número 9. Falacia ad consequentiam, o de las valoraciones irrelevantes. Pretende refutar una tesis o un plan apelando a las consecuencias irrelevantes para lo que se intenta demostrar. Viene a decir algo como esto: esto es falso porque conlleva consecuencias desagradables. Veamos un ejemplo. Dios debe existir. Si no existiera, la vida no tendría sentido o sería absurda. Bueno, ¿y cuál es el problema? Que las consecuencias de algo no nos gusten o que por el contrario nos gusten no implica la veracidad de la afirmación. Número 10. Falacia ad ignorantiam o desde la ignorancia. Consiste en apelar a la ignorancia de un tema determinado para defender una postura ante la imposibilidad o dificultad de demostrar lo contrario. Es decir, se afirma X porque no se puede demostrar lo contrario. Ejemplos serían: Dios existe o usted me puede probar que no. El universo tuvo un inicio absoluto porque Dios lo causó. Si no me crees, entonces demuéstrame que el universo es eterno. ¿Les suena eso familiar? Esta falacia nos desencadena algo llamado Dios de los huecos. Es una forma de esta falacia. Consiste en que ante los agujeros en el conocimiento se le atribuye a Dios la causa. Ejemplo: la ciencia no puede decir cómo inició la vida o el universo. Por lo tanto, Dios es la causa, ergo, Dios existe. Y bueno, hasta aquí el video recopilatorio, resumido. Espero de corazón que hayan aprendido algo. Recuerden comentar y dejar sus dudas para responderlas. Suscríbanse para estar al tanto de más contenido similar y compartan con todos para extender más críticas de un ateo normal. Bye.